Es la 1:22 de la madrugada, Surfside, Florida. La mayoría duerme. Un edificio frente al mar, tranquilo, silencioso, oscuro. Algunos vecinos escuchan un estruendo lejano, otros sienten una vibración. Una cámara de seguridad capta algo extraño en el estacionamiento. Y entonces, el centro del edificio se desploma como si el suelo hubiera desaparecido. No hay explosión, no hay incendio previo, no hay advertencia audible. Solo concreto cayendo en cadena. En menos de 15 segundos, una parte completa del edificio deja de existir. 98 personas mueren. La pregunta no es cómo cayó tan rápido. La pregunta es, ¿cómo pudo deteriorarse durante años sin que nadie lo detuviera? Hoy vamos a reconstruir el colapso del Champlain Towers South, en Surfside, y descubrir qué señales estaban ahí, mucho antes de esa madrugada. Este edificio fue construido en el año 1981. 12 pisos, 136 apartamentos, frente al Océano Atlántico. Un condominio residencial típico del sur de Florida. Estructura de concreto armado, columnas verticales, losas planas entre pisos, un estacionamiento en la planta baja. Parecía sólido, y durante décadas lo fue, pero hay algo importante que debemos entender desde el principio. El concreto armado, que combina concreto y acero interno, es fuerte siempre que el acero esté protegido, y en ambientes marinos. El enemigo es invisible, la sal, la humedad, la corrosión. Desde fuera, el edificio parecía estable, pero bajo la superficie, el tiempo estaba trabajando. Y lo más inquietante es que el edificio no colapsó de repente sin historia previa. Había advertencias, informes, fotografías, recomendaciones urgentes. Entonces, ¿por qué seguía en pie? Porque entre saber que hay un problema y actuar, hay decisiones humanas. Y ahí empieza la parte más incómoda. En 2018, 3 años antes del colapso, se realizó una inspección estructural como parte del proceso obligatorio de recertificación a los 40 años. El informe fue claro, no ambiguo, claro. Detectó deterioro significativo del concreto en la losa del estacionamiento, barras de acero expuestas, grietas en columnas, impermeabilización fallida en la piscina y la terraza. Y aquí hay algo clave, la terraza de la piscina estaba sobre el estacionamiento. Eso significa que cualquier filtración arriba afectaba directamente la estructura que sostenía el edificio. El informe habló de daño estructural mayor, recomendó reparaciones urgentes, pero las reparaciones no comenzaron inmediatamente. ¿Por qué? Costos elevados, discusiones internas, evaluaciones adicionales. Mientras tanto, la corrosión no se detiene. Imagina que dejas un clavo oxidarse dentro de una pared húmeda. Al principio no pasa nada, pero el acero oxidado se expande. Esa expansión empuja el concreto desde dentro, lo agrieta, lo debilita. Eso estaba ocurriendo durante años. Algunas fotos muestran desprendimientos en el estacionamiento, fragmentos de concreto caídos, barras visibles. Se discutió, se cotizó, se planificó, pero el edificio seguía habitado. Aquí nace la pregunta incómoda, cuando el deterioro deja de ser mantenimiento y se convierte en riesgo estructural. Y lo más inquietante, horas antes del colapso, un residente reportó agua acumulada inusual en el estacionamiento. Una cámara registró caída de escombros. ¿Fue esa la señal final? Porque lo que ocurrió después fue una secuencia catastrófica. La primera parte en fallar no fue la torre completa, fue la zona cercana a la piscina. La losa sobre el estacionamiento se dio primero. Cuando esa losa colapsó, dejó sin soporte algunas columnas. Y aquí es donde debemos entender algo esencial: los edificios funcionan como sistemas interconectados. Si quitas una columna crítica en la base, el peso de 12 pisos no desaparece. Busca otro camino, y a veces no lo encuentra. En Surfside, la falla inicial provocó un colapso progresivo, es decir, una parte cayó y arrastró a las demás. Las losas comenzaron a caer una sobre otra, piso tras piso, como una pila de platos deslizándose. No hubo tiempo, no hubo advertencia clara. En segundos, una sección completa del edificio se convirtió en polvo. La torre este quedó parcialmente en pie. La central desapareció, y el sonido fue descrito como un trueno prolongado. Pero ahora viene la parte más importante, porque el edificio no colapsó solo por estar viejo. No fue simplemente desgaste natural, hubo una combinación específica de factores estructurales. Y eso es lo que vamos a entender ahora. Ahora viene la parte más delicada, porque el edificio no cayó simplemente por estar viejo. Cayó por una combinación específica de deterioro estructural en un punto crítico. Y para entenderlo, necesitamos imaginar cómo funciona un edificio de concreto como el de Surfside. Piensa en el edificio como una pila de bandejas sostenidas por columnas. Cada piso es una losa plana de concreto. Esa losa descansa sobre columnas.
Las columnas transmiten el peso hacia abajo, y todo termina apoyado en la estructura del primer nivel y la cimentación. Ahora imagina que el primer nivel, el estacionamiento, empieza a debilitarse. No se ve desde la calle, no se nota desde el balcón, pero por dentro. El acero que sostiene el concreto empieza a oxidarse. Y aquí hay algo clave: cuando el acero se oxida, no solo se vuelve más delgado, también se expande. Esa expansión actúa como una cuña dentro del concreto, lo presiona desde adentro, lo fractura, lo despega, y cuando el concreto pierde contacto firme con el acero interno, pierde capacidad. En el área bajo la piscina y la terraza, el informe de 2018 ya hablaba de deterioro significativo. No era una grieta superficial, era daño estructural en la losa que sostenía columnas. Eso significa que la mesa estaba perdiendo una pata importante. Pero aquí hay un detalle todavía más crítico: los edificios no están diseñados para que una sola losa inferior desaparezca. Si una columna pierde apoyo en la base, el peso de arriba no disminuye, se transfiere, pero si no hay camino alternativo suficiente, colapsa. Eso es lo que se llama colapso progresivo, y lo explicamos así: imagina una torre de libros. Si quitas un libro del medio en un punto clave, los de arriba no flotan, sino que ceden. En Surfside, la hipótesis técnica más sólida es que la falla comenzó en la losa del estacionamiento cerca de la piscina. Esa zona tenía filtraciones constantes durante años, impermeabilización deficiente, daño documentado y acero expuesto. Cuando esa losa cedió, dejó sin soporte a varias columnas, y cuando varias columnas pierden apoyo al mismo tiempo, no hay redistribución suficiente. La estructura entra en una reacción en cadena. Primero cae una sección, luego el peso adicional sobre la parte restante la sobrecarga, y en segundos, la torre central colapsa completamente. Lo inquietante es que no fue un colapso simétrico, fue localizado. Eso confirma que el problema estaba concentrado en una zona específica, no en todo el edificio. No fue que todo estaba mal, fue que una parte crítica estaba demasiado deteriorada, y cuando esa parte falló, no había margen. ¿Por qué ocurrió de forma tan rápida? Porque los edificios altos almacenan energía en forma de peso, mucho peso. Cuando una sección inferior falla, esa energía potencial se libera, y la gravedad actúa sin pausa. Por eso se vio como una implosión, pero no fue explosiva, fue pérdida súbita de soporte. La estructura no tuvo tiempo de deformarse gradualmente. No hubo aviso audible largo, solo segundos. Y aquí está la pregunta clave: si el deterioro estaba documentado, ¿por qué no se consideró un riesgo inmediato de colapso? Y ahí entramos en el capítulo más importante. Este caso no es simple, pero sí deja lecciones técnicas muy claras. Vamos a analizarlas sin dramatismo, con frialdad profesional. Primero, el informe de 2018 debió cambiar la prioridad. Cuando un informe estructural habla de daño mayor en losas que soportan columnas, no es un mantenimiento común, es una señal estructural. Las losas del estacionamiento no eran decorativas, eran parte del sistema resistente principal. Una respuesta conservadora habría sido evaluación estructural más profunda e inmediata, monitoreo continuo de deformaciones, posible reducción de carga e incluso apuntalamientos temporales preventivos. El apuntalamiento, que consiste en colocar soportes provisionales bajo la losa, habría reducido riesgo mientras se planificaban reparaciones. Eso no ocurrió. Segundo, la corrosión en ambiente marino requiere agresividad preventiva. Los edificios frente al mar no son iguales a los del interior. La sal acelera el deterioro. Eso significa que la impermeabilización es vital. Si la terraza de la piscina permite filtración constante, el daño no es superficial, es acumulativo. Reparar esa impermeabilización años antes habría reducido significativamente la corrosión progresiva. Y aquí hay algo importante: el deterioro estructural no es lineal, no avanza a ritmo constante, puede acelerarse en fases finales. Eso significa que un daño que parecía manejable puede volverse crítico en poco tiempo. Tercero, la toma de decisiones bajo incertidumbre. En muchos casos estructurales, el problema no es que nadie supiera que había daño, es que no sabían exactamente cuán grave era. Y cuando no sabes con certeza, la ingeniería conservadora dicta reducir riesgo. La pregunta clave es: ¿se tenía suficiente información para declarar peligro inmediato? Probablemente no con total certeza. Pero cuando múltiples señales convergen, tales como el acero expuesto, concreto desprendido, informes de daño mayor, el nivel de incertidumbre es alto. Y cuando la incertidumbre es alta en elementos estructurales críticos, la respuesta profesional debe ser prudente. Cuarto, la redundancia y diseño progresivo. Algunos edificios modernos incorporan mayor capacidad de redistribución de cargas si falla una columna. El diseño de 1981 no contemplaba con la misma rigurosidad los criterios actuales de colapso progresivo. Eso no significa que fuera ilegal. Significa que las normas evolucionan tras tragedias. Después de Surfside, se revisaron códigos, inspecciones y protocolos en múltiples estados.
porque quedó claro que el mantenimiento estructural en edificios antiguos frente al mar no puede postergarse. Quinto, la lección técnica central. Surfside no fue un error de cálculo inicial evidente. Fue un proceso de deterioro acumulado en un punto crítico sin intervención estructural suficiente. El concreto habló durante años. Las barras expuestas eran una advertencia visible. Las filtraciones constantes eran una señal. Las recomendaciones urgentes eran una alerta formal. La combinación de ambiente agresivo, deterioro progresivo, retraso en intervención y falta de estabilización preventiva creó un escenario frágil. Y cuando una losa crítica se dio, la gravedad hizo el resto. El edificio no explotó, no fue demolido, no sufrió impacto externo, se debilitó silenciosamente, hasta que una parte clave dejó de sostener, y cuando un sistema vertical pierde apoyo en la base, no hay margen de negociación, solo segundos. El edificio de Surfside no cayó en 12 segundos, cayó durante años. Cada grieta ignorada, cada filtración persistente, cada reparación postergada. El concreto no colapsa sin historia, se debilita, se agrieta, se oxida, advierte. Porque detrás de cada colapso hay señales que alguien vio pero no siempre escuchó. La madrugada del 24 de junio fue solo el final visible de un proceso silencioso. Y ahora quiero preguntarte algo. Si vivieras en un edificio donde un informe habla de daño estructural mayor, ¿esperarías a que empiecen las obras o exigirías evacuar hasta entender el riesgo real? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir analizando los fallos estructurales más impactantes de la historia, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos un nuevo video, porque el siguiente caso es más impactante. Soy Alexiño y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.